Buenas, profesor y compañeros. El tema que nos corresponde a nosotros para la segunda exposición es los derechos de los robots y las inteligencias artificiales. Los integrantes somos Byron Ortiz y Ronald Sancho. Aquí tenemos la agenda, la cual consta con introducción, objetivo, conceptos básicos, una pregunta: ¿pueden y deben los robots tener derechos? Modalidades de derechos de robots, cuestiones morales, teoría instrumental y conclusiones. Bueno, como introducción, en la actualidad, digamos, las personas somos conscientes de que el ser humano siempre está en constante evolución o avance y siempre busca saber más. Por lo que siempre se tratan de que bueno, las creaciones que se van haciendo también vayan experimentando esta evolución. Es por esto que campos, por ejemplo, como el de la tecnología, que es el que nos corresponde, siempre van a encontrarse en un constante avance en todas sus áreas, tanto en las tecnologías que tienen un impacto social, por ejemplo, que han llegado a formar parte fundamental de la vida cotidiana de las personas, como pues ahora el tema del Internet de las cosas o las TIC, por ejemplo, que son cosas que ya hemos visto en algunos cursos, como también áreas de la tecnología más específicas, como lo son el tema de algoritmos de inteligencia artificial y los robots, los cuales estos dos son temas que van de la mano en la mayoría o en gran parte, en gran cantidad de casos. Esta unión ha llevado a que, bueno, estos dos campos avancen a pasos agigantados, de tal manera que ya se está pensando en el día en que se alcance el punto donde en vez de hablar de humanos o de máquinas, se hable de ambos como iguales o algo similar y que estos robots puedan desarrollar su propia conciencia, volviéndose seres independientes, lo que nos lleva a la discusión principal del tema a tratar en esta exposición, y es el hecho de que no se tiene claro ni se ha logrado llegar a un acuerdo sobre si estos algoritmos o robots que eventualmente en un futuro logren desarrollar una conciencia propia, deberían o no adquirir derechos que los protejan y establezcan tal vez un trato igualitario que deban de recibir por parte de los humanos, incluyendo esto todas las cuestiones morales y éticas que trae consigo el ser considerados seres con los mismos derechos o similares a los que tienen o tenemos nosotros los humanos. El objetivo que planteamos en esta exposición sería identificar la importancia que puede llegar a tener en un futuro la concepción de los robots y los algoritmos de inteligencia artificial como seres independientes y si deberían o no de tener los mismos derechos que los seres humanos. Ahora bien, para la parte de conceptos básicos, antes de empezar a hablar un poco más sobre los robots y su inteligencia artificial, ver si tienen derechos o no, es importante exponer algunos conceptos, como por ejemplo podemos decir que ¿qué es un robot? Y según la RAE, un robot sería una máquina o ingenio electrónico, programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas. Estas actividades pueden ser programadas o captadas o aprendidas. Según el autor Tasioulas, se describe como seres artificiales con cuatro características principales. Estas características serían movilidad. ¿Y por qué movilidad? Ya esta movilidad sería verlo desde el punto que nos brinda un apoyo en el cual sea importante para nuestro entorno, ya sea como hospitales, oficinas, y que nos aporten algo. La interactividad, poder tener un grado de interactividad con estos y que esto sea posible gracias a sensores, a actuadores que recopilen información importante del entorno y permitan que un robot actúe sobre ese entorno y sobre otros que haya aprendido anteriormente y se pueda desarrollar una interactividad
entre robots y humanos. También otro punto sería la comunicación, que estaba de la mano con la anterior. Es una característica de las más importantes, es el poder tener la comunicación con un robot. Brindaría muchas ventajas, un mayor conocimiento, entendimiento para ambos. Esto puede realizarse por interfaces de computadora, sistemas de reconocimiento de voz o sintaxis de voz y demás. También el tema de la autonomía. Con esta característica podemos ver la importancia de tener una buena comunicación con el robot para que éste tenga una acción propia ante cada situación que se le presente, en el sentido de la capacidad de pensar o reaccionar por sí mismos y tener sus propias decisiones respecto a lo que haya vivido, si se puede decir así, anteriormente, sin tener un control externo directamente. Ahora, ya teniendo un concepto de lo que sería robots, podemos hablar de la inteligencia artificial y sus características. Podemos hablar de lo que sería el término de inteligencia artificial desde un punto más general. Esta se refiere a máquinas inteligentes que pueden replicar una amplia gama de capacidades intelectuales humanas e incluso llegar a superarlas. Muchas veces cuando nos hablaban de inteligencia artificial era como un tema de ciencia ficción donde se nos presentaban personajes con poderes inimaginables o con características fuera de lo normal y no entendíamos en ese momento el por qué o todo se veía como parte de ciencia ficción, parte de algo que no llegaría a pasar. Pero es algo que en realidad poco a poco, a como ha ido avanzando la tecnología y a la velocidad que avanza, podríamos decir que casi todo es posible y la inteligencia artificial no se quedaría atrás. En los últimos años ha sobresalido lo que sería la inteligencia artificial estrecha, la cual serían aquellas máquinas que se replican o mejoran capacidades humanas con respecto a gamas de tareas limitadas. Por ejemplo, sería conducir un automóvil. Ahora vemos que algunas empresas como Tesla se puede conducir un automóvil sin tener que tener un conductor, por decirlo así. Un diagnóstico médico, perdón, o la traducción de idiomas. La inteligencia artificial podemos decir que funciona mediante algoritmos. Estos algoritmos son un conjunto de reglas o instrucciones para llegar a una solución de uno o varios problemas que se nos planteen. Estos algoritmos se pueden dividir en dos tipos. El primer tipo serían los algoritmos de arriba hacia abajo. Estos serían los deterministas o de reglas cerradas, se le llama también. Estos algoritmos también tenemos lo contrario, por decirlo así, que serían los de abajo hacia arriba. Y ahora hablaremos un poco más sobre el primero, que sería el de arriba hacia abajo, o los de regla cerrada, que esto se refiere un poco más a lo que sería todos esos algoritmos necesarios y realizados para que el robot sepa cómo actuar ante alguna situación, por ejemplo, con la realización de formularios de impuestos sobre la renta y en ciertos tipos de diagnósticos médicos que sean automatizados y ejecutados por el robot. El segundo serían los algoritmos, más bien sería lo contrario, donde por medio de distintos algoritmos un robot puede aprender de todo lo que haya vivido, por decirlo de alguna forma, que él haya eh, reconocido, aprendido anteriormente o captado, y este conocimiento lo va a ir empleando en sus distintas formas de socializar o lo que sería de actuar en la sociedad, tomando sus propias decisiones. Tassioula nos da un ejemplo que sería lo de Machine Learning. Es un algoritmo de DeepMind de Google que aprendió a jugar Atari
juegos de breakout, inventando nuevas estrategias de maximización de puntaje que los programadores habían llegado hasta un máximo y con todo lo que fue aprendiendo llegó a tener un máximo mucho más alto que ellos. Entonces algo sorprendente. Bueno, ya entrando a lo que es la pregunta, de ¿pueden y deben los robots tener derechos? Bueno, esta es la pregunta que da paso a la discusión principal que se trata en esta exposición. Sin embargo, esta pregunta no es tan simple, ya que si la analizamos mejor, se puede dividir en dos cuestiones aparte. La primera sería si pueden los robots tener derechos, la cual hace referencia a la capacidad, digamos, de la entidad en sí para tener los derechos y ser conscientes de estos. Y aparte, la otra pregunta, si deberían los robots tener derechos, la cual hace referencia a las obligaciones a tener frente a esta entidad y la responsabilidad de reconocer estos derechos que pueden llegar a poseer. Según Gunkel, que es uno de los autores que investigamos con la terminología de Hume, estas dos preguntas se pueden plantear también de otra manera en cuestiones morales. La primera, referente a si pueden, se puede reformular como son capaces los robots de ser sujetos morales. Y la segunda, enfocada al deberían, puede también replantear como deberían los robots ser considerados sujetos morales. Entonces, ambas haciendo referencia a los verbos igual, si pueden y si deben. En esta, es en esta división de donde se sacan los siguientes dos tipos de declaraciones, que sería S1, en el cual nos dice los robots pueden tener derechos o los robots son sujetos morales, y S2, que dice los robots deberían de tener derechos o los robots deberían de ser sujetos morales. Es posible relacionar estos dos enunciados, S1 y S2, y de ahí es de donde surgen las diferentes modalidades y posiciones que se han tomado referente a este tema a lo largo de los años y son los que se detallarán ahorita en la siguiente diapositiva. Entonces, como modalidades de derechos de los robots, bueno, la relación que se puede establecer entre estos enunciados mencionados anteriormente, entre S1 y S2, Eh, en pares dan como resultado cuatro modalidades o posiciones que son las que se discuten en la actualidad respecto a los derechos de los robots. Estas modalidades se dividen en dos grupos de dos pares cada uno. El primer grupo eh, tiene como particularidad que la afirmación o negación del primer enunciado de S1 da como resultado la afirmación o negación de S2. Entonces eso nos da los siguientes dos posiciones. La primera sería la negación de S1 y de S2, que dice los robots no pueden tener derechos, por lo tanto, los robots no deberían de tener derechos. Este argumento, bueno, sí es la negación de los dos enunciados y es aparentemente intuitivo y se considera bien planteado. Este argumento toma como base la teoría instrumentalista de que las tecnologías son herramientas que están listas para servir a los propósitos de los usuarios y nada más. Esta idea de la teoría instrumentalista es de gran importancia y se detallará en un apartado más adelante. La segunda posición sería lo contrario a esta primera. Pueden tener derechos, por lo tanto, los robots deberían de tener derechos. Esta eh, posición opuesta a la mencionada anterior se cree que los robots y las IA pueden y deberían de tener derechos, y es una postura bastante popular, siendo una contraposición, como ya dijimos, a esta teoría instrumentalista, con el argumento de que tarde o temprano las inteligencias artificiales o los robots alcanzarán virtud con la inteligencia igual o probablemente superior, y que en ese punto la moralidad que se les deba de dar se convertirá en una cuestión sumamente importante. Ahora tenemos el segundo grupo. En el segundo grupo de pares que se pueden formar con la combinación de C1 y C2 tienen como diferencia respecto al primero, que en este la afirmación o la negación de uno es independiente de la afirmación o negación del otro. Si se afirma o se niega el puede, sin que esto determine lo que se debe hacer con el debe. Estos dos pares que nos dan son los siguientes. Entonces sería la afirmación de C1
y la negación de ese 2. Aunque los robots pueden tener derechos, no deberían de tener derechos. Esta posición afirma el hecho de que los robots pueden tener derechos, sin embargo niega que esto nos obliga a una posición social o moral, siguiendo como base el argumento de que los robots deberían de ser esclavos. Esto significa que no importa qué tan capaces son, parecen ser o puedan llegar a ser, como nosotros como humanos estamos obligados a no estar obligados por ellos. Aunque se puedan crear robots que reúnan todas las características necesarias para tener derechos, no deberíamos de dárselos. La segunda posición de este segundo grupo dice que aunque los robots no puedan tener derechos, ellos deberían de tener derechos. En este argumento se niega el que los robots puedan tener derechos, al menos en la actualidad, porque no son necesarias para tenerlos, ni las tendrán en un futuro cercano. Sin embargo, se enfoca en que, por ejemplo, los robots sociales, que son los que son desarrollados para tener algún tipo de interacción con las personas, sí deberían de tener ciertos derechos, ya que aunque no cumplan por sí solos las condiciones para tenerlos, ya existe una considerable diferencia de cómo interactúan las personas con estos tipos de objetos robóticos. Esto ocurre por la necesidad de proyectar en ellos capacidades, emociones y motivaciones que no necesariamente existen, y es la reacción emocional que tienen las personas ante este comportamiento en los robots la que exige obligaciones frente a estos robots sociales. Aunque, bueno, ya visto todos, aunque cada modalidad tiene sus ventajas, ninguna de las cuatro proporcionan lo que se consideraría como un caso definitivo para o contra los derechos. En este punto, bueno, obviamente podemos continuar desarrollando argumentos y acumulando evidencia para aportar a uno u otro, pero este esfuerzo, aunque es completamente razonable y se va a dar, simplemente elaborará lo que ya se ha formulado y no necesariamente avanzará mucho en el debate más allá de lo que ya se ha logrado. Ahora para las cuestiones morales. Al momento de hablar sobre robots e inteligencia artificial, este conjunto se le llama RAI. Es importante mencionar el tema de ética y morales. Esta primera se puede dividir en tres niveles, para los cuales se podrían plantear algunas preguntas sobre unas dudas. Y para el primer nivel, saber si las mismas leyes que tenemos los seres humanos aplicarían a la hora de si ocurre un accidente con automóvil sin conductor, si aplican el mismo seguro en estos casos o necesitamos leyes de tránsito distintas para estos vehículos sin conductor. En el segundo nivel podríamos hablar un poco más sobre el asunto morales, qué ocurre con asesinatos y asaltos, qué sucede si un robot asalta o un robot asesina a otra persona. Y por el último nivel, el tercer nivel, podemos ver desde un punto más individual y tener un juicio moral más a nivel de empresa o entidad encargada de estos robots de cómo manejar sus reglas interiores. Muchas de estas cuestiones morales fueron planteadas por los RAI. Podemos separarlas en 5 principales posibles categorías, las cuales se mencionarán de una forma más detallada adelante, y estas 5 serían la funcionalidad, la importancia inherente, los derechos y responsabilidades, efectos secundarios y amenazas. Ahora bien, ya conociendo estos que he mencionado, vamos a detallar más cada uno. La funcionalidad. Esta cuestión se refiere a la capacidad que tenga un RAI para poder lograr un objetivo que valga la pena, por ejemplo, poder llevar o transportar a N cantidad de pasajeros de un lugar a otro de forma segura y que esto nos genere una confianza bastante alta sin tener gastos extra, o que no nos violente de manera moral las normas que tengamos, ¿verdad? Pero realizando
esta principal función, que sería realizar esa función y que siempre se tenga lo que sería la moral y que no se nos viole ninguna de estas reglas. Hablando de esto, tenemos también las tres leyes planteadas de Isaac Asimov de la robótica, las cuales dicen lo siguiente: un robot no puede dañar a un ser humano ni permitir que se le haga daño. Un robot no debe obedecer las órdenes que le dan los seres humanos, excepto cuando las órdenes entrarían en conflicto con la primera ley. Y la tercera sería: un robot debe proteger su existencia siempre y cuando no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Viendo estas leyes, pueden generar muchas dudas en acciones que pueden realizarse en día a día, como por ver a qué se le puede añadir el daño, la definición de daño, si es daño a una persona, si es daño, no, un daño positivo, un daño totalmente negativo, y ver en qué nos podemos basar. Entonces ahí es donde entran estas dudas con estas leyes. Ahora, la importancia inherente. Este punto iría de la mano con el anterior, ya que si lográramos una correcta funcionalidad de una tarea o rol específico, surgirán dudas de la cual es importante asignar esa tarea o no dejárselas a estos robots y dejarla como siempre ha sido a los seres humanos. Aquí es donde entra el tema de la incertidumbre de si la eliminación del factor humano nos beneficia o si nos afecta. En este punto donde eliminamos el factor humano, entra la toma de decisiones por parte de los robots. Esta podría generar una discusión de si esta decisión sería tomada basándose en algoritmos bases o si sería basada en algoritmos que ellos han aprendido. Entonces, con todo esto, entra la parte inherente de qué tan bueno sería darles estas tareas a los robots y qué importancia tiene en nosotros. También viene el tercer punto: derechos y responsabilidades. Con todas las acciones inherentes que se le pueden dar a estos robots, podríamos ver los derechos y responsabilidades al igual que el ser humano. Es una pregunta que se hacen muchos. O si más bien tendría sus propios derechos y responsabilidades como robots en sí. Son dudas que se nos generan en realidad, si deberíamos darles las mismas que tengamos nosotros o darles unas a ellos aparte. De hecho, puede ser que en los próximos años lo que sería la división de humano y máquina se borrara gradualmente, al punto de llegar a tener híbridos o lo que se conoce como cyborgs, que sería integrado de los RAID, de los robots de inteligencia artificial, con seres humanos. Entonces, analizando esto, podría parecer algo súper imposible, pero en realidad no, porque si vemos un ejemplo, sería la parte de la creación de las computadoras, donde en un inicio fue algo creado donde estaría alojado en habitaciones. Eran componentes gigantes, bueno, no gigantes, pero sí bastante grandes, comparado con lo que tenemos ahorita, y poco a poco con el avance de la tecnología y la rapidez que esta tuvo, ahora ya podemos tener o tenemos casi que todos una computadora en nuestros hogares, y mucho mejor o peor, como se quiera ver, tenemos dispositivos móviles que son mucho mejores que estas computadoras y los andamos en el bolsillo día a día. Entonces el problema no es tanto si le damos derechos y responsabilidades a los robots, sino más bien el problema sería como el asunto del aprendizaje de estos. Si sus algoritmos de aprendizaje no pueden tener un control total sobre ellos,
Entonces sería bueno la personalidad, tener personalidad de estos robots o no. Ese sería uno de los grandes problemas. Los efectos secundarios. Es inevitable que con el uso de los RAI tengamos efectos secundarios, ya sean buenos o malos. Podemos mencionar un efecto secundario positivo que nos da el uso de estos, sería la ayuda que nos brindaría en la implementación de proyectos o actividades de ocio, y también brinda a las personas una mayor oportunidad para desarrollar sus relaciones personales, pero por otro lado puede causar la, el, la parte mala, por decirlo así, sería como el problema que dije anteriormente, y también lo que podría provocar es el desempleo, que en Estados Unidos se tiene miedo de que el 50% de esos empleos sean afectados por esto. También tenemos el último punto, que sería las amenazas, que no se puede olvidar, obvio, que siempre al implementar uno de estos nuevos temas y su construcción, no solo se busca el bien, sino también existen las personas o entidades que buscan sacar un beneficio propio con la mala implementación de estos dispositivos. Entonces, la amenaza se puede presentar ya sea de estas personas o entes que buscan con la implementación equívoca de estos artefactos, sino también con la implementación buena, por decirlo así. Si estos robots en su segundo algoritmo, que era de aprender respecto a lo que están viviendo, si todo lo que se ha aprendido son con datos erróneos o corruptos, ya ahí estaríamos alimentando, por decirlo así, de alguna manera, al robot con información errónea. Bueno, ya hablando un poco más de lo que es la teoría instrumental mencionada anteriormente, bueno, esta teoría ofrece la visión más ampliamente aceptada de la tecnología, considerando a estas tecnologías como herramientas que sirven para el propósito para el que fueron creadas y nada más, sin un contenido valorativo propio. Entonces, en consecuencia, estas tecnologías es solo un medio para un fin, no es y no tiene un fin en su derecho propio, digamos, esto es lo que define esta teoría. Esto no solo en la actualidad suena razonable para muchas personas, sino que resulta útil en la actualidad para darle sentido a las cosas en una era donde, bueno, cada vez son más complejos los sistemas y dispositivos tecnológicos. Entonces, de esta manera, esta teoría eh, se puede aplicar no solo a objetos comunes, sino que la aplican también para tecnologías sofisticadas como computadoras, inteligencia artificial, robots, etcétera. Entonces, bueno, si bien esta teoría es inicialmente correcta y parece que no se puede corregir, digamos que no tiene ningún fallo, esta tiene al menos dos fallos o problemas que se mencionan en la diapositiva siguiente. Estos fallos en esta teoría, digamos, bueno, el primero es que esta teoría reduce todas las tecnologías, independientemente del diseño, construcción o operación, a un concepto de herramienta. Sin embargo, este término de herramienta no necesariamente incluye todo lo tecnológico. Para cumplir o englobar con todas las posibilidades, también se nos menciona lo que es el término de máquinas. Existe una diferencia importante y crucial entre estos dos conceptos de herramienta y máquina, y es que este concepto de máquina se refiere a una herramienta, sí, pero con la particularidad de que ésta es autónoma, autosuficiente o independiente. La máquina es un mecanismo que, después de ponerse en movimiento, realiza con sus herramientas las mismas operaciones que antes hacía, por ejemplo, un trabajador con herramientas similares. Y el segundo problema para esta teoría son los constantes avances en la robótica social, la cual trata, bueno, experiencias prácticas con máquinas socialmente interactivas. Esto es un problema para esta teoría porque debido a su función, estos robots en algunos casos dejan de ser considerados por las personas como simples herramientas y en algunos casos pasan a cumplir tal vez un rol de compañeros. Esto se ha visto
en ejércitos donde se usa o se emplean robots y los soldados, con estudios se han visto relacionan eh, o tienen una relación, digamos, como de compañero con el robot. También pueden cumplir la función de amigos potenciales e incluso también se ha visto en un futuro también parejas románticas, ya que bueno, el rendimiento de la conexión que se tiene con estos eh, parece ser para muchas personas conexión suficiente para que ellos cumplan estos roles. Entonces, estos serían los principales fallos que se tienen en esta teoría instrumentalista. Entonces, bueno, como conclusiones, podemos decir que es un hecho que conforme más se avance en la tecnología, más discusiones o cuestionamientos referentes a estos avances irán surgiendo. En la actualidad, esta discusión de si deberían o no tener derechos los robots, las inteligencias artificiales es un tema de gran importancia, ya que, bueno, supondría un cambio muy grande en la sociedad en sí. Se incluiría estos sistemas como seres autónomos que merecen un trato igualitario por parte de los seres humanos, lo cual hace algunos años podría haber sonado descabellado. Sin embargo, ahora es toda una realidad y ya estamos frente al debate de qué se debería hacer en este caso. Ahora también podemos añadir que la implementación de estos robots y de la inteligencia artificial pueden traer con ellos efectos secundarios que nos beneficien o nos afecten, donde habrá intereses de por medio, donde se puede presentar como una amenaza el darle derechos a estos robots en sí, y ver que si el desarrollo de estos puede ser bien o no utilizado nos podría llegar a afectar. Son puntos que, sin importar la cuestión de que si le damos o no una personalidad a estos robots, tenemos que tomar en cuenta. Sí, bueno, ya como para finalizar, entonces, como ya se mencionó anteriormente, existen diferentes posiciones o puntos de vista referentes a este tema, todos con argumentos válidos de por qué se debe considerar un error o un acierto el considerar como sujetos morales a ciertos sistemas informáticos, por lo que resulta difícil, al menos en algunos casos, tomar una posición respecto a este tema, que haya a criterio de cada uno cuál de las posiciones considera correcta. Y bueno, y solo queda esperar a ver qué se decide en un futuro con los robots y las inteligencias artificiales que, bueno, y ellos siguen en constante evolución. Listo, muchas gracias. Aquí estarían las referencias.